cosas en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, estamos estudiando disciplinas espirituales. La primera que estudiamos es todas las disciplinas que tienen que ver en cuanto a la palabra, y estudiamos esta asimilación de la Escritura, leer la Biblia, memorizar la Biblia, meditar en la Biblia, etcétera, etcétera. También estudiamos la disciplina espiritual de la oración. La oración, debemos orar, y todas estas disciplinas es para la piedad. No es para ningún tipo de orgullo nuestro, sino para la piedad. Debemos también adorar. Estuvimos viendo lo que es la verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad, y todo esto es para la piedad. Por supuesto, adoración solamente a Dios, adoración en espíritu y en verdad, y adoración vimos también tanto en público como en privado. Nos reunimos en estos cultos de adoración para adorar a Dios públicamente, y así dice la palabra, no dejando de congregaros, pero también debe haber una adoración en privado, en nuestro aposento, en nuestro cuarto, adorando a Dios en privado, con la lectura de la palabra, con oración y adoración a Dios de corazón. Empezamos la semana pasada a ver esta cuarta disciplina del evangelismo, y hoy vamos a acabar de ver esta disciplina, y es que tenemos que darnos cuenta que la fe personal en Cristo, que hemos puesto en Él como nuestro Señor y Salvador, la fe verdadera va a perdurar en nuestras vidas, y también debe y probablemente va a llevar a la fe en otros. Vimos cómo el evangelismo es algo tremendo, el poder hablarle a otros de Cristo, el poder mostrar a Cristo en nuestra vida y con nuestros labios. Vimos algunas cosas, la definición de lo que es evangelismo simplemente es comunicar el evangelio. Vimos también que el Señor Jesús nos encargó de evangelizar, hay multitud de textos que nos hablan en la palabra sobre el evangelismo. Ahí tenemos uno en Mateo 28, 19 al 20, también Marcos 16, 15, también nos habla de esto: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es solamente para pastores y evangelistas o para los apóstoles, sino para cada creyente. Lucas 24 también nos habla de esto. Dice, es necesario que el Cristo padeciese, y tan necesario como eso es que resucitase, y tan necesario como eso es que el evangelio sea predicado. También Juan 20, 21, Cristo los envió. El Padre me envió a mí, dice, y ahora yo os envío. Y Hechos 1, 8 nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y entonces, pues ya ir a vuestras casas. No, y entonces me seréis testigos. Y un testigo habla, un testigo testifica de otro. Entonces tenemos que ser testigos de Cristo. Ahora, hay diferentes objeciones que ponemos a evangelizar. Unos dicen necesito mucho más entrenamiento, otros dicen es que se van a pensar que soy un bicho raro, se van a reír de mí, otros dicen yo no podría ir a alguien en la calle y de repente comenzar una conversación y hablarle sobre Cristo, yo no puedo hacer algo así. Quizá algunos es en cuanto al método de evangelismo, otros dicen es que hablarle a alguien sobre su salvación es tan serio que me da miedo que yo pueda decir algo mal. Otros dicen es que no tengo tiempo para evangelizar. Pero respondimos a cada una de estas objeciones. Otra objeción de que algunos hablan, que algunos dicen, es que evangelizan y se sienten como un fracaso porque la persona no cree en Cristo y sienten que han fracasado. Pero nos dimos cuenta de que cuando el evangelio es comunicado, sea cual sea el resultado en la persona que lo escucha, es un éxito. El evangelismo exitoso es simplemente comunicar el evangelio. La respuesta que las personas tengan es entre ellos y Dios. Vimos, por ejemplo, el ejemplo de alguien de correos. Lo que tiene que hacer es llevar el paquete. Si a la persona le gusta lo que ha recibido o si la persona contesta esa carta que ha recibido, eso no es cosa del de correos. El de correos lo que tiene que hacer es llevar el paquete. Y nosotros como evangelistas, en el evangelismo lo que tenemos que hacer es llevar el mensaje, predicar el evangelio. Cómo respondan las personas, eso es entre ellos y Dios. Ahora nos preguntamos, con todas estas objeciones, ¿dónde está el poder? Y hablamos del poder del Espíritu Santo para testificar. Hechos 1:8 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Vimos también el poder del Evangelio en sí. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en Romanos 1:16. Y vimos también el poder de una vida entregada a Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar el Evangelio a otra persona, tú puedes hablarles de Cristo, pero si tu vida no es un olor fragante,
no va a hacer nada eso que tú haces, les va a tirar para atrás. Es más, tú entras a un restaurante que a lo mejor el restaurante tiene unas fotos en la puerta. Imagínate, entras a un restaurante que tiene unas fotos en la puerta muy bonitas sobre la comida que se hace ahí y a lo mejor unos precios muy buenos y mucha publicidad, pero si tú entras en ese restaurante y huele a podrido, te vas a salir. Si huele a tubería y a podrido, vas a decir, yo no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque huele mal. De la misma manera, cuando hay alguien que quizás expone el Evangelio de una manera clara y tal, pero cuando ves su vida, huele a podrido, su vida, dices, yo no quiero eso. Y así muchos incrédulos han visto a alguien que hablaba el Evangelio, pero su vida no era acorde al Evangelio, y se han echado para atrás. Entonces vemos estas cosas que tienen poder, y el poder de la palabra, el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, pero también de una manera menor, por supuesto, pero hay poder en una vida consagrada a Dios. Y en el día de hoy queremos ver, habiendo hecho este resumen, ¿cómo evangelizo? Queremos ir ya más a la práctica. ¿Cómo puedo evangelizar? Tenemos que darnos cuenta que la evangelización es se podría decir, un desbordamiento natural de la vida cristiana. Cuando algo te impacta, tú vas a querer hablar de eso. El fan del fútbol, que su equipo favorito acaba de ganar una copa muy grande o han marcado un gol tremendo, se lo quiere decir a otros. ¿Has visto el gol que ha marcado? Porque le impacta. Alguien que acaba de ver un paisaje o algo que no había visto nunca, quiere decírselo a otros. ¿Has visto eso? Alguien que ha comido algo que está buenísimo, que nunca lo había comido así. Porque si algo te impacta, quieres contárselo a otros. Y cuando Cristo hace ese impacto que hace en nuestra vida, lo natural es que queramos contárselo a los que nos rodean. ¿Y cómo evangelizo? Quizás esa es una muy buena pregunta. Ahora, en nuestra iglesia tenemos varios métodos que como iglesia hacemos. No sé, muchos lo sabéis, tenemos a las 11:30 en Radio Sierra, cada día sale un programa que nuestra iglesia paga para poder tener un programa en Radio Sierra de unos 3 minutos. De vez en cuando voy al mercadillo para poner una mesa con libros, con folletos, para intentar hablar a la gente de Cristo, para intentar dar estos folletos. También hacemos vídeos evangelísticos que vamos mandando y compartiendo. Tenemos folletos que podéis repartir. Pero de todos estos métodos, tenemos que darnos cuenta que el método más eficaz de evangelismo es el evangelismo personal. Es el hablar con aquellos que nos rodean. O incluso podríamos llamarlo el evangelismo personal y cercano. Es decir, hablar de Cristo y de la fe cristiana con la gente que te rodea, con la gente que te conoce. Ese es el método que creo yo el más eficaz. Si lo piensas, aquellos que venís a esta iglesia normalmente, en los últimos 2 o 3 años, yo diría que el 95% de las personas de los incrédulos que han venido a nuestra iglesia en los últimos 2 o 3 años, han venido por esa razón. Han venido porque un amigo les ha invitado, porque un familiar les ha invitado. Han venido por eso. Porque alguien ha realizado evangelismo personal con ellos. Quizá el evangelismo era simplemente ven a esta campaña, esta conferencia evangelística, ven a esta conferencia de aniversario, ven conmigo hoy al culto, le ha hablado, sea como fuere, pero ha sido evangelismo personal y cercano. Así que nos queremos centrar más que nada en ese tipo de evangelismo, el evangelismo de hablar con los que nos rodean. Ahora, algunas cosas vamos a ver sobre cómo evangelizar. La primera es, debo usar mi voz. Y alguien diría, hombre, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de esto, porque no basta con vivir una vida cristiana. Debemos hablarle a otros sobre Cristo y el Evangelio. Algunos han dicho esto, los hechos hablan más que las palabras, ¿no? Y algunos dicen, yo simplemente vivo como Cristo, no me hace falta hablar. Un hombre, San Francisco de Asís, que seguramente habéis oído de él, no estoy hablando que sea un hombre cristiano evangélico, pero él dijo, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras.
se equivocaba completamente. Lo voy a decir otra vez, dijo, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario usa las palabras. Lo que se refería es que que no es necesario usar las palabras, que con una vida sin palabras ya estás predicando el Evangelio. Pero la Biblia nos dice que es necesario usar las palabras, es necesario hablar de Cristo, no solamente vivir una vida de santidad, que por supuesto es necesario, pero una vida de santidad incluye ya hablar sobre Cristo. Debes usar tu voz. Las buenas obras del cristiano incluyen ese testimonio hablado sobre Cristo. Ahora, esto por supuesto es una reacción a que todos hemos visto personas que hablan de Cristo, hablan de Jesús, hablan de mi Señor, y luego sus vidas van en contra de lo que hablan. Pero eso no quita que el evangelizar deba ser realizado con palabras. Palabras, por supuesto, apoyadas con una vida santa, pero debe ser palabras, debes usar tu voz. Así actuaron los primeros creyentes. Cuando Cristo les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, no dijeron, bueno, me voy a mudar a Damasco, me voy a mudar a este lugar y simplemente voy a vivir una vida cristiana de buenas obras, pero no voy a decir nada. No, ellos iban y hablaban el Evangelio. ¿Vivieron vidas ejemplares? Sí, pero por supuesto que hablaban a los demás de Cristo. Hechos 4:20, los apóstoles, creo que era Juan y Pedro, decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es que no podían dejar de decir, tenían que hablar. 1 Corintios 1:21. ¿Cómo es la forma principal en la que las personas vienen a Cristo? Por la predicación. La predicación, no solamente la predicación que se hace aquí, sino la predicación tuya con tu amigo. Hablarle a tu amiga o a tu amigo de Cristo, a tu vecino o a tu vecina de Cristo, es también predicar el Evangelio. No es predicación pública, no es predicación congregacional, es predicación en tu casa, predicación personal a tu amigo o amiga. Eso es evangelismo. Y dice 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es como lo ve el mundo, una locura. Pero así es como a Dios le ha agradado salvar a aquellos que creen a través de la predicación, a través de que alguien les predique, les hable, les comunique el Evangelio. Así que primero, debo usar mi voz. Y quiero hacer, esto es una historia real, que en el libro que estaba leyendo aparece, y con esta historia vamos a ver un poco la importancia de hablar. Un hombre que trabajaba en una empresa se convirtió y al lunes siguiente fue a decírselo a su jefe. Y le dijo, hola jefe, quería contarte que el fin de semana pasado me convertí a Cristo. Su jefe le dice, eso es genial, yo también soy cristiano y llevo orando por ti durante años. ¿Cómo? ¿Y por qué nunca me dijiste que eras cristiano? Tú fuiste la razón por la cual no me había interesado por el Evangelio todos estos años. El jefe dice, ¿qué? Pero si me he esforzado mucho por vivir una vida cristiana a tu lado. Esa es la cuestión. Vivías una vida tan perfecta sin decirme que era Cristo quien marcaba la diferencia, que me convencía a mí mismo de que si tú podías vivir una vida tan buena y feliz sin Cristo, yo también podía. Y esto puede llegar a pasar. Alguien ve tu vida, pero no tiene ni idea de que Cristo te ha salvado. Simplemente ve tu vida y dice, bueno, esa persona tiene una vida feliz y esta persona nunca habla nada de Cristo, ni de Dios, ni de la Biblia, ni de nada, pues entonces quizá yo puedo tener una vida feliz como esta persona sin Cristo, sin su palabra, sin Dios. Por eso, no solamente debemos llevar una vida que honre a Dios, una vida de santidad, pero debemos hablar, debes usar tu voz. En segundo lugar, debo conocer el Evangelio. Y me hubiera gustado hacer una prueba, pero por cómo es el culto en este día, pues no lo vamos a hacer, pero he dejado unas hojitas atrás, hay unas hojas atrás que puedes llevar, unas hojas así en blanco. ¿Qué dirías si en una hoja así, por delante y por detrás, debes describir para ti qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio?
¿Serías capaz de describirlo en un par de párrafos, por delante y por detrás, en 8 o 10 líneas? Has oído muchas veces el Evangelio. Si vienes a esta iglesia lo has oído multitud de veces. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es la única manera de ser salvos. ¿Pero lo sabes describir? ¿Lo sabrías describir? ¿En 2 párrafos? ¿Has oído el Evangelio y has creído el Evangelio? Y el Evangelio es el mensaje que necesitan las personas para ser salvas. Pero si alguien te viene, te toca la puerta mañana y te dice, vecino, amigo, familiar, acabo de ir al médico, me ha dicho que me queda 1 semana de vida y vengo a despedirme de ti, ya me ingresan mañana y en 1 semana, máximo en 1 semana voy a morir. Tienes 30 minutos para hablarle del Evangelio. ¿Sabrías? ¿Sabrías describirle el Evangelio? Si alguien te pregunta, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Sabrías describir qué es el Evangelio? ¿Cuál es el único método, el único medio de salvación? ¿Cuál es el único camino al cielo? ¿Sabrías describirle el Evangelio? Creo que es algo que nos tenemos que preguntar. Porque si no conoces el Evangelio, ¿cómo vas a evangelizar? El Evangelio no es hablar de, hay un Dios. No, todos los demonios creen en Dios. El Evangelio no es hablar sobre Dios. El Evangelio es mucho más que eso. ¿Qué es el Evangelio? Necesitas entender el Evangelio para poder explicarlo. No necesitas tener un doctorado en doctrina, no necesitas llevar ni 20 años en el Evangelio, ni incluso 1 año como cristiano. Pero necesitas entender el Evangelio, igual que lo necesitas para ser salvo, necesitas entenderlo para poder hablarle a otros. ¿Qué es el Evangelio? Pues aquí hay cinco cosas que definen el Evangelio. Espero que cuando escribieras aquí, pudieras escribir de el gran problema del pecado. El gran problema del hombre es su pecado contra Dios y por eso merece la condenación. Eso es lo primero. Espero que pudieras escribir de que Dios envió a su Hijo Jesús hace 2000 años, quien vivió una vida perfecta y cumplió toda la ley, que nosotros no hemos cumplido, la cumplió a la perfección. Espero que pudieras escribir que Jesús se sacrificó en la cruz, allí en el Calvario, como sustituto en el lugar del pecador. Espero que a ese amigo que te viniera le pudieras decir que después de morir Dios levantó de los muertos a Jesús, aceptó su sacrificio y ahora está Jesús en la gloria. Y espero que le pudieras decir que para recibirle el pecador necesita arrepentirse de sus pecados, creer que esa vida y muerte de Cristo puede reconciliarle con Dios y darle vida eterna. Esto no es ciencia difícil, esto no es cosas de doctorado en teología, esto es el Evangelio simple. Y deberías, tú como cristiano, poder escribirlo, pero no solo escribirlo, sino poder saberlo. El Evangelio no es cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Los islámicos creen en un Dios. Los católicos romanos creen en un Dios. El Evangelio no es eso. El Evangelio es mucho más que eso. Pero el Evangelio es necesario que lo sepamos, que lo conozcamos. Y necesitamos estar firmes en el Evangelio. Porque cuando diluimos aunque sea un poquito el Evangelio, eso te va a frenar muchísimo la evangelización. Si no crees que hay un Dios justo que condena al pecador, ¿para qué vas a hablarle? Si Dios al final va a dejar entrar a todo el mundo, ¿para qué evangelizar? Si diluyes el Evangelio, no vas a querer ni poder evangelizar correctamente. Entonces necesitamos estar firmes en el Evangelio y conocer el Evangelio, saber lo que es. Si no se lo puedes explicar a alguien, pues entonces debes examinarte y estudiarlo más para de verdad comprenderlo. Si tú te pones a escribir aquí y no tendrías ni idea de cómo explicar el Evangelio, quizá lo primero que tienes que hacer es examinarte si de verdad has entendido lo que es las buenas noticias de Cristo como el Salvador de los pecadores. Dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguien viene y te pregunta, oye, tengo una carga en el corazón, como que he hecho cosas mal y no me siento perdonado.
he seguido religiones, pero no sé lo que hacer. ¿Cómo puedo ser perdonado de mis pecados? ¿Estás preparado para aprovechar la oportunidad? ¿Lo tienes fácil, lo tienes muy, muy claro? Incluso cuando alguien dice, ¿me puedes contar un poco qué es la diferencia entre la iglesia que tú vas los domingos y la iglesia católica romana? La diferencia es el Evangelio. Podemos decir también, bueno, no hay santos, tal, pero la diferencia central es el Evangelio. Es el Evangelio de la fe, de la sola fe, solo en Cristo Jesús y solo por gracia. Esa es la diferencia, explicar el Evangelio. Entonces, estad siempre preparados para presentar una defensa de la esperanza que hay en vosotros. En tercer lugar, no es solamente, pues sí, debo hablar o debo saber y conocer el Evangelio, pero para la evangelización tocará disciplinarse. Debo disciplinarme para la evangelización. Dice Mateo 5,16, lo hemos leído, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos alumbrar. Es un mandato. Debéis alumbrar, que vuestra luz alumbre a los que están afuera. Ahora, cuando hay luz dentro, se debería ver fuera. Es decir, el evangelismo debería ser natural. Hay luz dentro, debería alumbrar la luz fuera. Pero el problema es que, aún después de ser cristianos, seguimos con esa vieja naturaleza, vamos quitándola más y más, pero a veces hay cosas que empañan un poco el cristal de nuestra vida. Hay suciedad en el cristal y no se ve bien la luz de dentro si hay suciedad. Hay un cristal, por ejemplo, estas luces que veis ahí, ahora se ven muy bien, pero hace unos meses no se veían tan bien las luces porque el cristal de ese farolillo estaba sucio. Cuando limpias el cristal se ve mucho mejor la luz. Cuando limpias tu vida se va a ver mucho mejor la luz. Y muchas veces lo que ensucia nuestra luz o lo que ensucia el cristal de nuestra vida es el temor a los hombres. Otras veces puede ser el orgullo o cobardía. Y aquí dice que alumbre vuestra luz. Deja brillar tu luz. Como esa canción de niños que muchas veces dice, esta pequeña luz la dejaré brillar. Y así quiere Cristo que nuestra luz alumbre delante de los que nos rodean. Y para eso tocará disciplinarse. Si no hacemos del evangelismo una disciplina espiritual, la mayoría de los cristianos raramente compartiremos el evangelio. Eso es importante. Igual que nos disciplinamos para leer la Biblia, para orar o para congregarte, y lo hemos visto en las últimas semanas, hay veces que te levantarás y no hay ganas de orar, pero debes disciplinarte para orar. Hay veces que te levantas y dices, uy, ya estoy cansado, no quiero leer la Biblia, pero hay que disciplinarse para eso. Hay veces que te levantas y no hay ganas de venir a la iglesia, pero hay que disciplinarte para eso. De igual manera, el evangelismo debería ser una disciplina, disciplinarse para evangelizar. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Pues debo buscar y generar oportunidades. A veces Dios pone la oportunidad, ¡boom! Alguien viene, se cruza por la calle y te dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! Ojalá eso ocurriera más veces. Pero no siempre la oportunidad es tan clara. A veces la oportunidad no hay que buscarla, Dios la trae de alguna manera. Pero muchas otras veces la oportunidad hay que buscarla y encontrarla y generarla incluso. Hay que buscar oportunidades incluso para estar con no creyentes con el objetivo de poder hablarles de Cristo. Ahora, yo como pastor, pues podría estar las 24 horas del día, 7 días a la semana, pues con cristianos, preparando estudios, preparando las predicaciones, estudiando la palabra de Dios, haciendo discipulados, estudios bíblicos, visitando a mayores de nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Y podría pasar todo el tiempo así, pero me tengo que disciplinar para testificar. Quizá hay diferentes circunstancias de diferentes personas, pues que no tienes tanto contacto en tu vida normal con no creyentes, y claro, si no tenemos ningún contacto con no creyentes, no vamos a poder evangelizar. Debemos buscar y generar esas oportunidades con el objetivo de traerles a Cristo.
no con el objetivo simplemente de pasar un buen rato, con el objetivo de traerles a Cristo. Quizá tú dices, es que yo no estoy capacitado para ponerme en una plaza de pie y predicar el Evangelio. Bueno, muy pocos lo están. Quizá eso de parar a alguien en la calle y entrevistarle para hablarle de Cristo me cuesta mucho. Quizá ese es tu caso, pero hay algo que puedes hacer para evangelizar. Y quería decir, no pienses solamente que evangelizar es, y está muy bien que lo hagamos, pero evangelizar no es solamente, pues, en tus redes sociales publicar versículos o vídeos evangelísticos. Es muy bueno hacer eso, pero creo que hay algo más que podemos hacer y que debemos buscar oportunidades y generar esas oportunidades. Quizá eso signifique, como dice ahí, quedar con un amigo para tomar un café, con el objetivo de guiar la conversación hacia Cristo. Quizás signifique invitar a una familia a casa a cenar y así hablarles de Cristo. Quizás signifique llevarse a alguien al trabajo contigo para poder tener una conversación más larga con esa persona. Hay muchas maneras, pero el objetivo es poder entablar esas conversaciones, generar esas oportunidades para hablarles de Cristo. Vanessa y yo, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que evangelizar cuando nos invitan a un lugar con muchas otras familias, con mucha gente, a veces es difícil, es más difícil, pero cuando invitamos a una familia a nuestra casa, es mucho más fácil poder evangelizar. Y así, intencionadamente, buscamos y generamos oportunidades de hablar del Evangelio. Quizá tú dices, bueno, yo como mujer, ¿qué puedo hacer? Bueno, quizá puedes hacer lo que Marta hacía en los evangelios. ¿Os acordáis de Marta? Una vez Cristo le tuvo que llamar la atención porque en el momento que tenía que estar escuchando a Cristo estaba con muchos quehaceres y muy atareada. Pero una de las cosas que hacía Marta era utilizar su casa como centro de evangelismo, si se puede decir así. Invitaba a Cristo e invitaba a mucha otra gente. Y así en su casa Cristo hablaba a otros y ella lo que hacía era servir las mesas para que se pudieran generar esas conversaciones, ese evangelismo. Pues quizá es algo que puedes hacer. Dile a tu marido, vamos a invitar a esas personas, yo preparo la comida y así les podemos hablar. Llevarle a un vecino nuevo un bizcocho, una comida con un librito evangelístico, cualquier cosa así, cualquier método que puedas hacer para generar y buscar esas oportunidades. Como estábamos diciendo, las oportunidades no suelen llegar de una manera tan clara que te venga la gente a ti a decirte qué tengo que hacer para ser salvo. En Hechos 16:31, el carcelero de Filipos le vino a Pablo a decir qué tengo que hacer para ser salvo. Pero Pablo ya había buscado y generado la oportunidad. Él había estado esa noche, después de estar azotado y apaleado y estar en los cepos y estar en la peor de las prisiones, había estado orando y cantando toda esa noche. Se había generado la oportunidad. Para que luego, cuando vino el terremoto, lo primero que hizo el carcelero es decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces, de igual manera, nosotros debemos buscar y generar esas oportunidades de evangelismo para que después de haber buscado esa oportunidad, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro familiar, nuestro compañero diga, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces puedes hablarle de Cristo en la conversación, pero debemos buscar y generar esas oportunidades. Y en la conversación debemos ser intencionales en las conversaciones. ¿Qué significa intencionales? Tener una intención en la conversación. No solamente hablar por hablar, no solamente hablar del fútbol, del deporte, del clima, de la política, sino buscar en las conversaciones maneras de llevar la conversación a Cristo, a lo espiritual. Colosenses 4, 5 al 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera. Está hablando de esto, de nuestra relación para con los incrédulos, redimiendo el tiempo. Eso es algo también que tenemos que darnos cuenta, porque quizá mañana sea la última vez que vas a ver a un vecino antes de que se mude a Madrid o antes de que se muera. Y por eso debes redimir el tiempo. Redimir el tiempo es aprovecha el tiempo.
Aprovecha el tiempo. Luego dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. No significa que vayas contando chistes. Que tu palabra sea con gracia no significa con gracia en cuanto a humor, significa con gracia de Dios. Que sea, que esté impregnada de la gracia de Dios, sazonada con sal. Si nosotros tenemos que ser sal, pues que nuestra palabra esté sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, cuando hablamos con un incrédulo, hay que pensar en cómo evangelizarle. Ora, por supuesto, para que Dios te dé sabiduría. Antes de la conversación, ora para que el Señor te dé sabiduría. Porque tienes que tenerlo claro. La intención no es simplemente pasar un buen rato. Cuando quedas a tomar un café con... La intención, si de verdad eres cristiano, la intención de cualquier amistad que tenemos en el mundo, la intención es traerles a Cristo. Esa es la mayor intención. No hay otra. Esa es la mayor intención. Puede haber otras intenciones menores, pero la mayor es guiarles y traerles a Cristo. Entonces, algunas cosas ahí. Interésate por su vida. Por eso muchas veces el evangelismo de ir por la calle y a alguien que no le conoce directamente evangelizar, algunas veces puede ser utilizado por Dios, pero la mayoría de las veces la gente, como no te conoce, va a poner un rechazo más grande que si te conociera. Si fuera alguien que ya sabes, la persona sabe que tú le interesas. Entonces, interésate por su vida. Escúchales sus problemas, haz buenas preguntas. Incluso descubre sus necesidades profundas. Hablar del tiempo, del deporte y de la política, bueno, al final son conversaciones superficiales y yo las tengo y las tenemos y muchas veces hablar de algo así puede ser manera de luego entrar a temas más personales para descubrir sus necesidades. Siempre recuerdo un ejemplo. El libro no está traducido al español y espero que lo esté pronto porque me impactó bastante. El ejemplo de una mujer que era lesbiana por muchos años en Estados Unidos, se llama Rosario Butterfield, y esta mujer era activista, era una mujer lesbiana de ideología de género a tope, era profesora de universidad, escribía libros sobre esto, y de alguna manera, no lo voy a contar todo, creo que lo he contado en alguna ocasión, pero contactó un pastor y su mujer contactaron con ella. Y esta mujer empezó a ir a casa de este pastor evangélico y su mujer y hablaba con ellos, y el pastor fue muy, muy sabio en la primera vez que le habló, no ir directamente a explicarle el evangelio y ya está, y tú lo que necesitas es arrepentirte de tu pecado, venir a Cristo, no, fue muy sabio en la primera vez, le habló, pues le interesaba mucho la vida de esta mujer, la escuchó mucho, sus creencias, le hizo buenas preguntas y después en otras conversaciones ya pudo ir explicándole más y más el evangelio. Pero si tú solamente hablas con un inconverso y simplemente le dices, le sueltas todo y ya está, él va a pensar que simplemente para ti él es un proyecto y ya está. Que tú lo estás haciendo más para tener un convertido más o algo así, ¿no? Lo que tenemos que hacer es mostrar el amor de Cristo y interesarnos por su vida, escucharles, hacer buenas preguntas, descubrir esas necesidades profundas para así hablarles después del evangelio. Incluso una pregunta que puedes hacer es, ¿cómo puedo orar por ti? Eso les va a llamar la atención. ¿Tú orarías por mí? Y al preguntarle eso, probablemente se pueden abrir y contarte esas cosas que más les molestan, esas cosas que más les pesan en el corazón. Es una buena pregunta que puedes hacer. Pero debemos buscar, generar estas oportunidades y ser intencionales en las conversaciones. Quizás has invitado a una familia no creyente a tu casa, a una familia incrédula, a una pareja o a unos amigos. Si vienen a comer a tu casa, pues algo que puedes hacer, quizá no lo puedes hacer cuando tú vas a su casa, porque no es su costumbre, pero cuando vienen a tu casa, puedes decirle, mira, antes de comer, nuestra costumbre aquí es orar. Así que está bien si oro por los alimentos. Aprovecha ese momento, ora por los alimentos, y en la oración puedes explicar el evangelio, y quizá eso te abre oportunidades justo después.
has orado y te dicen, ¿y qué es lo que has dicho? Y ahí puede abrirse oportunidades. Lo digo por experiencia, porque cuando era pequeño, mi familia y yo, casi siempre, algunos familiares lejanos tenían algunos primos de mi padre, tenían esta costumbre de que casi cada mes iban a casa de uno a comer y nos invitaban. Y como mi padre era el pastor, aunque todos ellos eran católicos romanos y muchos ateos, se hizo la costumbre de que mi padre oraba antes de los alimentos. A veces había muchísimas personas, muchos que ni conocíamos, familiares muy lejanos, pero le pedían a mi padre orar. Y mi padre utilizaba ese momento, que le daban ese minutito o 2 minutitos, para explicar el Evangelio. No era simplemente gracias por los alimentos, amén, era bueno, si me dan la oportunidad, pues voy a explicar el Evangelio. Y oraba, explicaba el Evangelio en la oración y le daba gracias al Señor por los alimentos también. Pero eso luego en la mesa abría la conversación y decía, ¿y por qué has dicho eso? ¿Y qué creéis vosotros en esto? Y ya tenía la puerta abierta para poder hablar. Así que debemos ser intencionales. Cuando hablamos con gente que no conoce al Señor, piensa en qué cosas puedes decir para guiar la conversación a Cristo, porque eso es lo que deseamos. Si de verdad hemos recibido la cura al cáncer de nuestro pecado, queremos que otros también la tengan. Queremos que otros también conozcan a Cristo. Otra cosa, debemos ser abiertos, humildes y sinceros en el evangelismo también. A veces hemos llegado a pensar que si no vivimos una vida perfecta como cristianos no podemos evangelizar. Pero no es así, porque por supuesto no hay cristiano perfecto. Nuestra vida debe ser abierta para que otros puedan ver nuestras buenas obras aún en nuestro hogar. Algo muy especial en el evangelismo es que gente pueda entrar a nuestro hogar y ver cómo funcionan las cosas en nuestro hogar. Ver los versículos que tienes en tus paredes, ver la Biblia ahí en la mesa del salón, ver cómo oramos antes de comer, ver cómo el marido trata a la mujer y la mujer trata al marido, ver cómo los niños tratan a sus padres, ver cómo hay ciertas cosas que se pueden ver en la televisión y hay otras que no. Que a un incrédulo venga y vea todo eso, le va a chocar, le va a chocar. Y eso es una manera de evangelizar, ser abiertos cuando nuestra casa está cerrada y nadie puede entrar, va a ser difícil que puedan ver lo que queremos hablarles. Simplemente el ver nuestro hogar así puede ser una manera de que les choque lo que es el Evangelio y abrir oportunidades para el Evangelio. También debemos ser humildes y sinceros para que sepan que también somos pecadores, pero que hemos sido perdonados por Cristo. Somos pecadores, pero pecadores que se arrepienten, pecadores que se han arrepentido. Así que no creas que porque otros te han visto caer en algún pecado, entonces ya no puedes evangelizar. Lo que tienes que hacer es arrepiéntete, intenta vivir una vida santa y deja el pecado. Y si les has ofendido a ellos, pídeles perdón. Y así, no lo he puesto ahí, así podrán ver lo que Dios hace de verdad en una vida. Alguno dirá, es que ¿cómo puedo hablarle a mi jefe si tantas veces se ha enfadado conmigo porque he hecho mal mi trabajo? ¿Cómo puedo hablarle? Bueno, pídele perdón a tu jefe, humíllate, pídele perdón por lo que has hecho, porque mira, el jefe tiene otros empleados que le irritan, pero quizá tú seas el único que de verdad reconoce que se ha equivocado y le pida perdón. Entonces, debemos ser humildes y sinceros en eso. Alguien dice, ¿cómo puedo evangelizarle a mi vecina que me ha visto o me ha oído gritarle a mis hijos? Bueno, reconoce eso, reconoce tus errores, tus pecados, incluso delante de tu vecina. Y eso es, esa humildad y ese arrepentimiento de nuestros pecados es algo que le choca también al mundo, porque el mundo no tiene arrepentimiento. El mundo peca y continúa en el pecado. El cristiano peca y se arrepiente. Y esa es la gran diferencia. Entonces, debemos ser en el evangelismo abiertos, humildes y sinceros también. Para acabar, una cita del predicador londinense Charles Spurgeon. Para hacernos ver de manera más impactante y más en el corazón la necesidad de ganar almas. Salomón dijo, el que gana almas es sabio. Y como cristianos debemos de querer ganar almas. Dice Charles Spurgeon, si nunca hubiese ganado almas, lo añoraría hasta lograrlo. Quebrantaría mi corazón por ellos si no pudiera quebrantar sus corazones.
Si bien puedo aceptar la posibilidad de que un sembrador diligente nunca coseche, no puedo aceptar la posibilidad de un sembrador diligente que esté conforme con no cosechar. ¿Estás conforme tú con no ganar almas? ¿Estás conforme tú con bueno, da igual, ya si yo hago lo que puedo, pero si no se salvan, bueno, no deberíamos estar conformes. Deberíamos evangelizar, evangelizar, evangelizar hasta que las almas vengan a Cristo. Y dice ahí, puedo aceptar la posibilidad de que un sembrador diligente nunca coseche, pero ese sembrador no va a estar contento con eso. No puede estar conforme con eso. Dice, no puedo comprender a ninguno de vosotros cristianos que intentan ganar almas sin tener resultados y están satisfechos sin ver esos resultados. Por eso debemos de continuar, evangelizar y no estar conformes hasta que Dios dé resultados. Por eso, y continuar hasta que Dios dé el resultado. Y Dios ha prometido que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Está ese himno que dice, sembraré la simiente preciosa, sembraré en corazones sensibles, sembraré en corazones de mármol. Ahí muchas veces nos cruzamos con corazones de mármol, duros, corazones sensibles, gente con mucho interés. Lo que tenemos que hacer es sembrar. Dios puede romper el corazón de mármol, Dios puede obrar en el corazón sensible, pero lo que tenemos que hacer es sembrar hasta que Dios dé el fruto y evangelizar. Hemos visto algunos métodos en el día de hoy, espero que hayan podido ser útiles para vosotros, pero evangelicemos, que sea una disciplina, que nos disciplinemos para esto. Ejercítate para la piedad. Y el evangelismo es una de estas cosas que nos ayuda a ser piadosos, a hablar a otros de Cristo. Igual que nos evangelizamos para leer la Biblia, igual que nos evangelizamos para orar, igual que nos disciplinamos para leer la Biblia, igual que nos disciplinamos para orar o para congregarse, para adorar, debemos disciplinarnos para evangelizar. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias